Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí una vez más, contentos, un clima maravilloso en esta tarde de estudio de la Biblia. Bienvenidos todos por las plataformas de Facebook, YouTube y por supuesto Canal 34.5. Aquí estamos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos. Vamos a estudiar la Biblia. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros si usted gusta. Así es que vamos a dejar que mi esposa los salude y ore para comenzar este estudio de la Biblia. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa, ¿verdad?, de oración y de estudio y de estudio de la palabra de Dios. Esta tarde vamos a hablar acerca del matrimonio, tema del matrimonio, así es que espero que sea de bendición para ustedes, tanto como para nosotros, y vamos a orar, ¿verdad?, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta tarde. Señor, venimos en tu presencia, Señor, agradeciéndote por este día. Primeramente, Señor, te pido, Señor, que unja los labios de mi esposo, Señor, que le dé sabiduría para hablar, Señor, también, tanto como a mí, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que dirija este estudio, Señor, que nos guíe, que aprendamos. Bendice también a las personas que van a entrar, a las que están entrando y las que van a entrar después, Señor, que bendiga sus vidas, su matrimonio, sus hijos, sus trabajos, sus familias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Como dice mi esposa, vamos a tener un tema nuevo. Ya terminamos con la serie que estábamos, de las últimas 6 semanas acerca de toda la Semana Santa, o inclusive hicimos un estudio acerca desde el miércoles que comienzan los 40 días, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar leyendo nuestro versículo que siempre leemos, donde dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos dirige, la que nos redarguye, la que nos corrige. Así es que la palabra de Dios es nuestra fuente de información verídica, veraz, verdadera, ya no sé cómo decir, pero es una base bíblica en la cual nosotros podemos descansar. Y tenemos que nosotros dirigirnos a través de la palabra de Dios. No podemos nosotros enseñar ni dirigir nuestra vida espiritual basado en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así es que empezamos hoy un tema nuevo. Esta serie la vamos a hacer no tan larga como la de la resurrección de Jesús, pero vamos a ver el diseño original de Dios para la familia. Esa es la serie. Hoy vamos a ver el tema, el matrimonio. El matrimonio, la familia, sin matrimonio no hay familia. Entonces el matrimonio es la base fundamental de la familia, es el primer ladrillo para una familia. El primer eslabón, la base, el cimiento es un matrimonio. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 19. El Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. La palabra de Dios nos dice, él respondiendo les dijo, Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí Mateo se estaba refiriendo, por supuesto, a Génesis capítulo 1, en donde dice que al principio varón y hembra los hizo. No podía haber un matrimonio sin que hubiera un balance, varón y hembra.
Dios se encargó de hacer eso y Dios puso la base, el primer ladrillo para la familia. No podemos mover, no podemos modificar el diseño de Dios. Ahora dice usted, bueno, ya no es igual. Sí, pero por la dureza de nuestro corazón y porque el mundo es un mundo caído. Es por eso que nosotros podemos escuchar, entender, ver tantas cosas que vemos que no es el diseño original de Dios. Pero el diseño original es y sigue siendo y será siempre entre un hombre y una mujer, varón y hembra los hizo. Génesis, y yo quisiera mirar en Génesis, porque dice que Dios, muchas veces nosotros nos preguntamos si Dios intervino en la unión de Adán y Eva. Claro que sí, dice, hizo la mujer y la trajo al hombre. Con el solo hecho de la Biblia decirnos y la trajo al hombre, quiere decir que ahí Él hizo posible una unión entre Adán y Eva hecha por Dios, lo cual quiere decir que Él allí estaba dando la voz de inicio, Él estaba bendiciendo, estaba dando la luz verde para que ese matrimonio fuera la base de la familia. Por eso dice aquí, varón y hembra los hizo. Y dice, y el Señor agrega, bueno, y yo creo que el Señor sabía cómo íbamos a estar hoy en día, y por eso nos aclara que varón y hembra. Por eso el Señor se encarga de especificar en su palabra acerca de estas verdades y bases bíblicas que no podemos dejar. Así es, mi amor. Sí, así es. Entonces, y dijo, por la unión de un hombre y una mujer, dice, el hombre se va a tener que retirar de su casa, de su hogar, de su nido. Cuando ya tenga una edad, va a unirse a una mujer y van a formar otra familia. Y los dos serán una sola carne. Esto también indica de la compenetración que hay entre aquel hombre y aquella mujer que se unen en matrimonio bajo los estatutos de Dios. Y claro, vamos también a estar de acuerdo con la ley. La ley la hizo y la puso Dios, y todo se debe de hacer en orden, ¿verdad? Así dice también la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo con orden. Dice que ahora es carne de su carne y hueso de su bueno, hueso. sí, eso lo dijo Adán cuando Dios hace a la mujer. Mi esposa se está refiriendo a cuando le dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es que cuando hizo Dios a la mujer y la trajo al hombre, Adán la miró y yo me imagino que debe haber quedado maravillado. Era la primera vez que él, como hombre, miraba a su contraparte y se dio cuenta de que era algo hermoso. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bien y bueno, ¿verdad? Ahí sí lo dice Génesis. Vamos a continuar al momento de esta declaración de Jesús, donde dice varón y hembra los hizo, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al momento de esta declaración de Jesús, en aquel momento, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en este mundo, predicando su evangelio, enseñando su doctrina, el matrimonio valía poco menos o no valía nada. El matrimonio, ¿por qué no valía nada? Porque la mujer no tenía una posición conforme al diseño de Dios. Recuerden que ya para este entonces el mundo ya estaba en pecado, ya habían pasado muchos años después de Adán y Eva. Llega el Señor Jesucristo, empieza su doctrina y viene a darle sentido al matrimonio y a la mujer, por supuesto. Pero en ese entonces, en la cultura judía, la mujer inclusive no tenía ni el derecho de entrar a la sinagoga. Entonces, la mujer valía poco menos que nada. Dice que el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él a eso vino y estábamos perdidos en delitos y pecados y había muchas otras cosas que arreglar. Por eso el Señor se tomó su tiempo para dar
esa doctrina, ese evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Verdad? Las buenas nuevas. Amén. Enseñarnos su doctrina, dejar El todas manual. las bases que se necesitaban para que entendiéramos qué era lo que Él quería de nosotros como hombres, como matrimonio, como mujer y como familia. Hoy en día, si hay algo que está en decadencia, dañado, menospreciado, tomado a la ligera, sin valor, es el matrimonio. Hoy en día el matrimonio está pasando por una crisis por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque se han distorsionado los valores bíblicos, el diseño de Dios, inclusive todos los movimientos que hay en la sociedad hoy en día están enfocados a destruir el matrimonio y han hecho muy buen trabajo porque la sociedad está ahorita pasando una crisis tremenda de valores. Que afecta mucho al matrimonio, inclusive pues los más afectados son los hijos, claro, el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero los hijos son los que pagan las consecuencias. Sí, claro, los hijos, el matrimonio es el que es la base de la familia y al destruir o al afectar, al atacar el matrimonio y ser efectivo en el ataque al matrimonio, naturalmente que va a afectar a todo lo demás que representa el matrimonio. Sí, Satanás ha hecho muy buen trabajo en ese sentido. Sí, y hay veces que Satanás no hace mucho esfuerzo porque nosotros, con nuestra condición caída, somos presa fácil de la tentación. Hoy en día, es triste decirlo, pero la juventud y aún los que no son tan jóvenes, fácilmente somos atrapados por Satanás. La pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esta sociedad y esta situación de falta de valores, falta de acercarnos a Dios, el menospreciar lo que la Biblia dice, tener nada más en la mente el placer por placer, tener todo el mundo lleno de adicciones, se han hecho ya cosas que antes eran penadas por la ley, ahora ya no son penadas por la ley, y vamos a ir avanzando y que eran, más. y que eran algo que no se veía, ahora se ven como naturales. La pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a esta situación? La respuesta es muy sencilla. Es porque el hombre y la mujer han abandonado el rol de Dios que le ha asignado a la persona de los que forman el matrimonio, y esto provoca una crisis de valores. Hemos abandonado el diseño original de Dios del matrimonio y es por eso que nosotros tenemos todas estas consecuencias. Todas estas consecuencias no son otra cosa más que el abandono de los valores de Dios, el diseño de Dios. Así es. Uno por ignorancia no los conocemos, otros porque sí los conocemos y queremos estar en el mundo, amamos más las tinieblas que la luz, no queremos, se nos hace que nuestra vida la tenemos que disfrutar, tenemos que, dicen, hay que disfrutar la vida porque ya no hay otra, y pensamos que el disfrutar la vida es darle rienda suelta a nuestra carne, ese deseo que nosotros tenemos de todo lo pecaminoso. Entonces eso para nosotros creemos, y eso es lo que el mundo se ha empeñado en enseñarnos, y desgraciadamente todo nuestro entorno y nuestro alrededor contribuyen a que nosotros seamos inclinados a eso y a solamente eso, y buscar y parte más que las cosas o sea, los valores del matrimonio se han perdido porque la gente, dijiste algo muy importante, muchas personas lo ignoran porque como no conocen la palabra de Dios, a ellos se les hace muy natural, por ejemplo, la separación. Dice, no,
si no puedo, no me llevo bien con esta pareja, si no puedo convivir, pues vamos a tratar nada más y no están teniendo compromiso con Dios porque no conocen en realidad la palabra de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, que debe de haber bases. En el tiempo de Jesús, Jesús vino a restablecer los valores. En ese tiempo también la sociedad estaba completamente apartada de Dios, pero eran otras formas. Hoy es diferente la forma, pero lo que pasaba es muy similar, la falta de seguir el diseño de Dios. En el tiempo de Jesús estaba así, hoy en día estamos volviendo. Es como si estuviéramos retrocediendo, porque no, o sea, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Entonces Jesús vino a restablecer, ¿cómo? Con la enseñanza emitida de la boca del Creador, fíjese nada más, en la boca del Creador. Él sabía lo que estaba pasando con el matrimonio, con la familia y con la sociedad de aquel tiempo. Y estableció valores y verdades cristianas para restablecer todo lo que se había perdido. Él dejó asentadas esas bases, él dejó asentados todos esos conceptos que se necesitaba, y él sabía que el camino iba a ser largo, iba a tener que pasar tiempo para que las cosas empezaran a mejorar. Y nunca se iban a mejorar completamente, pero sí iba a haber la oportunidad de que las personas tuvieran la decisión, esa libertad que Él nos dio, de decir, aquí está este camino, la enseñanza de Jesús, y aquí está el camino que yo tenía o el camino que yo puedo seguir, y Él nos dio libertad. Desde ese momento, desde ese tiempo donde Él estuvo aquí, enseñó su doctrina, murió, lo crucificaron, Él entregó su vida por nosotros, Él fue el Cordero perfecto para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Y dijo, ahí están los dos caminos, ¿cuál usted quiere? Y la decisión es nuestra. Hoy en día parece que hemos retrocedido, o sea, desgraciadamente, no con las mismas maneras, pero sí, la forma es diferente, pero el destino o la dirección es perdición. En el tiempo de Jesús fue el inicio de una sociedad que con los años empezaron a crearse leyes de protección a la mujer. Con el tiempo la mujer fue siendo protegida por aquellas enseñanzas de Jesús. El Señor dejó esa doctrina de que el matrimonio iba a ser respetado, iba a ser modelo a seguir, y el que quisiera, ahí iba a estar el camino para que lo siguiéramos. Hoy en día estamos en una crisis en el matrimonio. Ha perdido la esencia de lo que Dios creó. Hoy en día estamos sufriendo una decadencia en la vida matrimonial muy notoria. El matrimonio, ahorita la gente, los pocos que se casan tienen el riesgo de divorciarse en un 50%. Los que no se casan y están viviendo juntos, experimentando a ver si funciona, y después casarse, porque le prometen, ¿verdad? No, sí nos vamos a casar, pero vamos a ver si somos compatibles y eso. Entonces, pues también tienen el mismo o mayor el riesgo de separarse. ¿Por qué? Porque hay mucha más facilidad. Dicen, no estamos casados, no nos conviene. Bueno, pues nos separamos con mucha más facilidad. No hay que hacer ningún trámite. Solamente hay que decir, nos separamos, ya me voy. Ahora, si hay hijos, pues ahí se complica un poquito más las cosas. Pero todo se arregla en esta sociedad, hoy todo se arregla, y las leyes se han hecho pues para que esto funcione, y funcione de esa manera.
Desgraciadamente no es el diseño de Dios, pero sucede. El mundo está lleno de muchas diferentes facetas. Ahora, si nosotros nos vamos a ver que el mundo nos ha enseñado a que el matrimonio se puede hacer sin considerar un hombre y una mujer, bueno, pues entonces allí ya estamos llegando a unos extremos en los cuales Dios aborrece eso. Dios no está de acuerdo, no lo permite por ninguna manera. Sabemos que eso está en un rumbo equivocado. Se han hecho inclusive propuestas de legislaturas, se ha votado y se ha ganado para que se respete el diseño original, y se han hecho muchísimas, se ha tratado de anular esas leyes que se han votado y que se han ganado en favor del diseño original. Así es que estamos en crisis. En los tiempos de Jesús, la mujer se le trataba como a una máquina. Fíjense cómo eran las cosas. En los tiempos de Jesús, a una mujer se le trataba como una máquina para dar niños. Las mujeres se servían para eso. Los hombres, los judíos, la sociedad sabía que una mujer era necesaria para tener hijos, y para tener hijos varones. Si una mujer empezaba a tener hijos y tener hembras, había problemas. Había problemas en cuanto a la mujer, porque inclusive decían que la mujer tenía la culpa de no tener hijos varones. También eran compañeras para actividad sexual. Inclusive siendo la mujer o siendo cualquier otra, eran también miradas de esa forma. Y también las mujeres eran las que atendían los quehaceres. Alguien tenía que limpiar y hacer los quehaceres de la casa. Bueno, también para eso eran muy poco valoradas. Muy poco valoradas. Ahora, hay que tener cuidado, porque cuando decimos esto, hoy en día, esto se puede sonar como una justificación a la conducta de grupos que usan estos argumentos, pero hoy en día hay grupos que usan estos argumentos y usan esta historia ¿para qué? Son excusas para llevar a cabo sus propósitos de promiscuidad y llevar a una sociedad a unos extremos igual o peor de lo que sucedía en los tiempos de Jesús, para lograr todas esas cosas que van en contra del diseño original. Entonces toman este tipo de... O sea que ni todo el extremo es malo. Claro. Claro, y hay un propósito atrás de toda esta manera en la cual estos grupos feministas y grupos que apoyan todos estos movimientos, inclusive hay gente con mucho dinero que apoya todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay propósitos atrás de esto. Y a veces hasta manejan a estas personas. ¿Cómo podemos progresar en nuestra recuperación? Porque eso es algo que nosotros, bueno, sí, entendemos que estamos mal, entendemos que el mundo está difícil, entendemos esto y lo que nos dices. Bueno, pero ¿cómo podemos nosotros progresar en nuestra recuperación estando en un entorno tan hostil? ¿Qué hacer? Porque esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y lo estamos diciendo desde el principio de este programa. El diseño original de Dios. No hay nadie que tenga un método de recuperación. Solo se recupera o se mantendrán aquellos que se apeguen al diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Vayamos a la Biblia. Lo acabamos de leer. Mateo 19:4, lo acabamos de leer, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y dice, bueno, sí, pero pues eso es lo que está sucediendo. Bueno, es que cuando nosotros nos damos cuenta de que, y queremos, y estamos convencidos, y tenemos ese enfoque de seguir el diseño original de Dios, pues tenemos que ir al diseño original de Dios, y el diseño original de Dios está aquí. Y es perfecto. Aquí está. Dios, ¿quiere usted que le hable Dios? Lea la Biblia en voz alta.
Y ahí está Dios hablándole. Y ahí está todo el manual para que usted pueda saber qué es lo que usted tiene que hacer para seguir el diseño original de Dios. Y como dice mi esposa, es Perfecto. perfecto. Es perfecto. Algunos con su esfuerzo, mucha gente dice, no, yo solo puedo, yo tengo mi matrimonio, yo puedo solo, tengo una carrera, soy muy inteligente, tengo un buen sueldo, tengo buena casa, tengo un buen carro y se sienten autosuficientes. Dice, algunos con su esfuerzo personal podrán avanzar, pero una transformación sólida solo y únicamente se podrá con respetar y creer y seguir el plan de Dios para el matrimonio. Tenemos que creer, tenemos que ser personas que sigamos el diseño original de Dios, como siendo unas personas entregadas con todo el corazón, sinceramente arrepentidos, personas que seamos parte de la familia de Dios. Y que buscan el rostro de Dios a diario y que quieren obedecer sus mandamientos, porque no es fácil también tener una relación. No le estamos diciendo que es una cosa que sea sencilla, simplemente muchas veces para que haya una discusión se necesitan dos. Entonces hay que ser prudentes. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Así es que tenemos que tener esa sabiduría, tanto de la mujer, ¿verdad? Nosotros somos más corazón, saber cuándo hablar y cuándo quedarse calladas, hasta que las cosas se pasen. Perdonar es algo muy difícil dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces son cosas que se dan más en el dado, eso de callar. No lo digo que nos tenemos que callar, sino simplemente buscar el tiempo apropiado ya cuando no estén esos ánimos alterados y hablar de ese problema. Tiene que haber comunicación, porque si no se habla, se va quedando guardado. Entonces llega un momento en que se llena es como un saco. Entonces es muy difícil, y entra la amargura, entra la falta de perdón, y entran muchas cosas que a veces ni el esposo o la esposa se dan cuenta que está pasando eso. Pero por eso hay que hablar, hay que perdonar. Y eso todo lo enseña aquí la palabra de Dios, donde dice que tenemos que perdonar, que tenemos que amar. Dice que amaremos a nuestro Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Pues el primer prójimo es nuestro esposo. Así es que es algo... hay que aclarar, ¿verdad? Sí. Que el perdón no quiere decir aceptación de las cosas como sea. No, el perdón es para nosotros dejar un saco pesado y Dios puede... claro que puede recuperar matrimonios, pero hay veces que las cosas están tan dañadas, hay veces que no se puede, pero sí se puede llegar a perdonar y se puede seguir adelante. Pero el perdón no quiere decir aceptación de todas las cosas. No. Pablo escribió una carta, la carta es muy conocida por todos y ahorita vamos a entrar en esa materia. Y yo sé que muchas personas, especialmente las mujeres, les cae un poco pesada esta porción bíblica. Pero Pablo escribió esta carta a los Efesios en medio de una crisis matrimonial de ese tiempo. Había crisis matrimonial en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Y hoy esta carta sigue siendo el mismo camino, encontrar el camino correcto para su matrimonio. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque si fue efectiva o fue realidad y fue una verdad en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, que fue más o menos entre el 60 y el 62 después de Cristo, sigue siendo hoy en día, después de 2000 años, bueno, un poquito menos, póngale, si se escribió el 62, a esta fecha quítele 60 años y ese es el tiempo que tiene descrito esta carta. Y sigue siendo vigente. Esa es la palabra de Dios. Podemos recuperarnos si nos apartamos de seguir tradiciones de hombres, si nos apegamos al diseño original de Dios,
para usted y así poder tener un matrimonio que dependa de Dios. Esta carta a los Efesios fue escrita, como les digo, hace muchísimos años y sigue siendo el diseño original de Dios plasmado en esta carta. Vamos a leer, y yo sé que ustedes se lo saben quizás de memoria, esta porción bíblica es Efesios 5, a partir del versículo 21. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y tenemos que tener en cuenta de que hay que leer y volver a leer. Acuérdense que el principio de entender la palabra de Dios son 3 principios: leer, leer y leer. Así es que someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí es donde les cae un ladrillo en la cabeza a las mujeres que no están entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Como él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, no, las cosas, cuando leemos hasta ahí, o algunos que tratan de abusar como una especie de dictador, quizás lo lea o lo entienda hasta aquí nada más. Pero dice, continúa diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay gente que ama mucho su cuerpo, y hay unos hombres que aman mucho, mucho su cuerpo. Y como el Señor es omnisciente, sabe todo, pues yo creo que por eso plasmó la carta de los Efesios como la plasmó. Dice que así como aman a su mujer, así tienen que amar a su esposa. Esta porción bíblica le cae pesada a muchas personas, especialmente a las mujeres, pero también a los hombres. No solamente a las mujeres, porque los esposos, los hombres, esposos cristianos, que quieren o que tienen el deseo de seguir la palabra de Dios, que dice que aman a sus esposas, que quieren a su familia, porque tienen que ser, les cae pesado, porque tienen que ser los líderes que aquí se describen. ¿Cómo se describe ese líder? Ese líder tiene que, fíjense lo que dice ahí, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Este es algo no fácil de lograr. Los maridos deben amar a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Él tiene que entender cómo Cristo ama a la iglesia para que él también así, de esa misma forma, ame a su esposa. Es por eso que aquí... Pero yo pienso que ahorita que estoy meditando, el Señor, ¿cómo ama el Señor a su iglesia? Con amor, con misericordia. Porque tiene que tener mucha misericordia. O sea, estamos casados 2 personas imperfectas, entonces con muchos defectos. Entonces tenemos que tener, tiene que haber un balance y el amor sobre todo que exista. Claro, claro. La palabra de Dios es clara. Los maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No es tarea fácil, pero el marido que quiere y que busca la manera, él va a buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, siendo ese, porque dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer. Eso quiere decir que es espiritualmente el líder.
Yo creo que también tiene que ver mucho cuando el marido en realidad no toma también el rol de líder, o sea, el rol de líder espiritual que la mujer necesita, porque nosotros espiritualmente siempre buscamos de Dios, tenemos el corazón inclinado, no sé, por como Dios nos hizo. Entonces, cuando nosotros no vemos que el marido está tomando su liderazgo como debe ser, sí nos duele. Pero también cuando nosotros vemos que el marido está tomando el rol espiritual, vemos un cambio en él, vemos la transformación y a nosotros se nos hace más fácil eso de el que Dios nos dice que nos sujetemos, porque lo hacemos con amor, porque vemos el gran amor y el cambio de nuestros esposos. Aquellos que son tiranos, abusadores y dictadores como maridos y que quieran usar esto como una arma para llevar a cabo sus propósitos abusivos, se enfrentarán tarde o temprano a la justicia terrenal y sin duda también a la justicia divina. Tarde que temprano las cosas se van a poner en su lugar. Y también aquellas esposas que están siendo abusadas y están siendo oprimidas, golpeadas y eso, no tienen por qué estar allí recibiendo ese trato. No. Dios no quiere Dios no apoya a una persona que es un monstruo que está abusando física y verbalmente de una mujer. Hay que luchar, hay que tratar, pero también la lucha se convierte también a veces en una toma de acciones y toma de decisiones. Así es que el diseño de Dios no cambia por las circunstancias del mundo, el diseño sigue siendo el mismo. No importa qué diga el mundo, el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Sí. Y el diseño de Dios es perfecto. El mundo ha tomado un rumbo diferente, la liberación femenina, los derechos de la mujer, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo me caso con quien yo quiero, hoy me siento mujer, independientemente de lo que tu cuerpo diga. Si Dios te diseñó como un hombre, pero tú quieres ser una mujer, tú puedes hacerlo, tú tienes todo el derecho. Confunden derecho con función. Una cosa es el derecho y otra cosa es una función, el diseño original de Dios. Todo esto deja de ser el diseño original de Dios. Todo esto que leímos ahorita, esto que los derechos de las feministas, yo hago lo que quiero, yo me caso con quien quiero, todo esto es ir en contra del diseño original de Dios. Ir en contra del diseño original de Dios va a tener consecuencias. La pregunta es, si todo esto que ha creado la sociedad hoy en día, si todo esto que han dado rienda suelta a todos los jóvenes con drogas, con alcohol, con sexo, con lesbianismo, con homosexualismo, con abuso de niños, si todo esto que existe en el mundo actual, las mujeres se han ido a buscar el engaño de trabajar para tener una vida mejor. ¿Y qué ocasiona esto? Que los niños se tienen que dejar encargados con una persona. Si todo esto, el mundo está mejor así. Usted mire cómo está el mundo. Entonces, si esto fuera bueno, si esto fuera una cosa positiva, el mundo estaría mejor. Pero ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Está mejorando con esta postura? Con drogas, con alcohol, con promiscuidad, con todo esto. ¿Está mejorando el mundo? ¿Está mejorando la sociedad? ¿Nuestros jóvenes están mejorando? ¿Quieren acercarse a Dios con esta manera que el mundo les está ofreciendo? Pues es que como todo el pecado y todo el placer es bueno por un momento, en el momento que lo estás haciendo, pero todo trae consecuencias. Si tomas, pues vas a tener problemas con tu hígado, si andas en drogas, pues vas a acabar, pues, ahora, bien. Dice, bueno, pastor Marcos y pastor Irma, hermana Irma, ¿cómo lograr una armonía para vivir en una
manera en la cual Dios quiere. ¿Cómo lo hago? Usted dígame, ¿cómo usted quiere? Yo no le puedo decir, pero sí la Biblia sí. Yo le puedo decir lo que dice la Biblia. Y yo como persona tengo que aceptar, querer y seguir el consejo bíblico, y vamos a ir a la Biblia para que la Biblia nos diga cómo poder nosotros mejorar. Dice, en primer lugar, cuando leímos nosotros Efesios, y tenemos que irnos pronto porque faltan 15 minutos, cuando nosotros leímos Efesios 5:21, es necesario que nosotros vayamos a la Biblia y leamos desde antes de esos versículos. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia y nos vamos a leer desde el versículo 15, si usted está allí conmigo, por favor vaya y lea porque leímos Efesios 5 a partir del 21, pero si nosotros empezamos a leer desde el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya de entrada ahí ya te está diciendo una gran verdad. Mirad pues, o sea, ten en cuenta, fíjate, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que Dios no se equivoca. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Siempre. Y tienes que ir a la Biblia a buscar esa verdad. Está escondida allí, pero tenemos que ir a la Biblia. Ahora, el versículo 18 es la clave. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. No tiene nada que ver con tomar el licor ni nada de eso, sino que no te embriaguéis de las cosas del mundo, no que esas cosas no te vuelvan, que no te envuelvan con una especie de embriaguez. Escuche, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es andar llenos del Espíritu. Si usted está falto, si usted está débil, si usted no toma en cuenta, no toma en serio ir a la iglesia a orar en la casa, estudiar un poquito la Biblia diariamente, atender, por supuesto, los domingos, no faltar. Pero hay gente que con ir una vez a la iglesia, con eso sienten que ya cumplieron por todo el mes. Ahora, el estudio y la oración que se hace a mitad de semana, en algunas iglesias es una vez, en otras iglesias se reúnen mujeres, en otros días se reúnen jóvenes o puros hombres. Si usted no toma en cuenta que esas reuniones son de suma importancia para ser llenos del Espíritu, usted va a estar débil y usted se le va a hacer una cuesta arriba cumplir con lo que dice a partir del versículo 21. Y cuando digo usted, que es hombre o mujer, esposo y esposa, ¿por qué? Porque está de por medio su matrimonio, está de por medio. Ahora dice que no os embriaguéis con vino. Ahora vamos a otra escritura, Colosenses 3, 16, 17, que es una escritura paralela. Colosenses 3, 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que si usted compara esta frase que dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, usted compárela con Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Acá en Colosenses nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es por eso que es tan importante ir a la iglesia y convivir con los hermanos, porque dice, more en vosotros, le enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. ¿Cómo usted va a
encontrar esa exhortación unos con otros. Usted da, usted recibe y usted aporta lo que tiene con los hermanos de la iglesia, con su congregación, si usted no va a la iglesia. Con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Hay gente que dice, bueno, ahorita están las alabanzas, tengo todavía tiempo para ponerme más maquillaje. Entonces, perdemos el tiempo de la alabanza, y aquí la palabra de Dios nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Si usted está pobre en relación a estos versículos, usted tendrá una tarea muy difícil de cumplir. Este es el diseño original de Dios. Y lo que usted debe de hacer es ir a la Biblia, entregarse completamente si no está entregado. Si usted no conoce la palabra de Dios y usted está escuchando de casualidad este programa, tome en cuenta que si usted, porque hay dos tipos de personas, o los que están casados o los que no están casados. Ya sea divorciados, ya sea separados, ya sea lo que sea. Pero en el mundo hay dos tipos de personas. Hay los que están casados y los que no están casados. Entonces también hay dos tipos de caminos, los que son salvos y van a Cristo el día que muera o el día que regrese, y los que no, que también tienen un destino. Pero ese destino no quisiera yo que usted lo viera como una cosa, como que a lo mejor él no es, No, que no tiene... como que si fuera un purgatorio, ¿verdad? Y con con un novenario usted se salva de todo lo que hizo y usted... No, conozca la palabra de Dios. Usted va a la iglesia, canta, ora, pide bendición, pero a la hora de regresar a la casa, fíjese que esa es una realidad. Usted va a la iglesia, canta, ora, pide bendición, pero a la hora de regresar a la casa y tomar el papel del líder o de esa esposa sujeta, usted se le hace como que aquellos versículos son solo para el pastor, para que predique y se escuche bonito. Hay veces que usted escucha la predicación, pero cuando llega a la casa usted no pone en cuenta ni pone en práctica lo que la palabra de Dios le dice. Usted piensa que esos versículos son solamente para que el pastor predique. Usted va a la iglesia nada más para cumplir y escuchar y ponerse una hora ahí a escuchar. No, la palabra de Dios es para que usted la practique en su casa, es para usted, no es para el pastor. El pastor tiene una función. Dice el palabra es que no nada más debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Exactamente. Sí, así es. Vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué significa vivir con ellas sabiamente? Fíjese lo que significa: dando honor a la mujer como vaso más frágil y como las coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es ser cabeza espiritual de la mujer. Eso es ser el líder de la familia. Eso es ser el proveedor, no nomás solamente de comida física, sino el proveedor espiritual para toda la familia. Cuando unos hijos ven a un papá amoroso, un papá que sabe vivir con ella sabiamente, un papá que honra a su mujer y que la cuida como un vaso frágil, esos hijos van a aprender el amor de Dios. Pero, ¿cuál es el ejemplo, desgraciadamente, que se ven? Cuando la mamá se va a trabajar, cuando el papá se va a trabajar, cuando llegan cansados, cuando llegan y tienen que andar arreglándose para otro día, ¿por qué? Y los hijos estuvieron con la persona que los cuida durante todo el día o en la escuela, y luego después están encerrados en su cuarto viendo el internet, y usted no sabe ni qué están haciendo, ni qué están viendo, ni qué están pensando, ni qué rumbo están llevando. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nuestros hijos estén bien? Pero cuando usted le pregunta a su compadre, dice, no, es que mi hijo va a ser abogado. ¿Abogado de qué?
Número uno, necesitamos recapitulizar. Entonces, número uno es, maridos, vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Número dos, sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu de Dios. Número 3, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Número 4, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. Él entregó su vida. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted, todos los que conforman ese grupo de personas creyentes. Número 5, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31, es famosísimo este proverbio, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahí usted, si usted quiere saber cómo es una mujer virtuosa, vaya y lea en Proverbios capítulo 31, cómo estas mujeres del diseño de Dios está hecho para que las mujeres atiendan. Ahora, va a decir, no, pero es que estos pastores y estos cristianos no quieren que nosotros las mujeres nos desarrollemos profesionalmente. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cuando usted se compromete a querer tener un matrimonio conforme al corazón de Dios y usted decide tener hijos, usted tiene que cuidar a sus hijos. Y claramente que estamos de acuerdo en que la mujer se desarrolle profesionalmente, pero tiene su tiempo. Porque si usted tiene hijos y los deja encargados, aunque usted sea una persona profesional, sus hijos van a ser los que van a pagar las consecuencias de ese profesionalismo que usted deseó, quiso e hizo mientras sus hijos estaban en otro lugar con otra persona. Y después conozco muchísimos matrimonios que sus hijos están envueltos en drogas, tienen unos matrimonios desastrosos, pero la mamá y el papá son profesionales y tienen una casa de $1,500,000. ¿Y de qué les sirve eso? Sí, cierto. Entonces, dice, a la mujer se le pide, mujeres están sujetas a sus maridos. A los hombres se les pide, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Qué es más difícil? Vamos a terminar con una pregunta. ¿Qué es más difícil? Definitivamente el hombre la tiene más difícil, porque las mujeres están sujetas a sus maridos, pero al marido se le pide, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Definitivamente el hombre tiene una tarea enorme que cumplir, es la cabeza de la mujer, y si la mujer entiende cuál es su función, estará contribuyendo a su matrimonio. Un error común es confundir derechos con función. La mujer exige sus derechos y se olvidan de su función. Un hombre que abusa de su función para su beneficio personal está también en contra de lo que es el diseño de Dios. Yo creo que una de las cosas, la básico es conocer de Dios, caminar en Dios, es conocer de la palabra. Pero más que nada, Efesios 5:18 es sed llenos del Espíritu. y aquí en 5:21 me dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Allí es la base. Porque cuando tememos a Dios, no es que se someta solamente a la mujer, tenemos que someternos a Dios unos a otros. El marido tiene que estar sujeto en el a temor Dios. de Dios. Lo que pasa es que nosotros, esa palabra de sujetar nos cae pesada, pero si usted entiende que nosotros estamos sujetos a las leyes, estamos sujetos a nuestros gobernantes, aunque los gobernantes a veces hacen unas cosas que no están bien, pues nosotros estamos sujetos a ellos, a lo que ellos hagan. Si a mi hijo le van a enseñar algo en la escuela que yo no quiero y ellos lo aprueban, lo van a enseñar, o saco a mis hijos de la escuela o a ver qué hago. Es otra de las cosas que también tenemos que tener mucho cuidado ahorita con tanta ley que ponen. Usted, yo sé, el trabajo a veces nos absorbe y es precisamente por eso que tenemos que tener nuestro tiempo de calidad con nuestros hijos, también nuestro tiempo de ver qué están haciendo inclusive en la escuela, qué les están enseñando, porque hay cosas que les están enseñando que usted no sabe.
y que van en contra de la palabra de Dios. Nuestra hermana María Gatica nos estaba diciendo precisamente, dice que hay mucha gente que va a la iglesia, pero que no escucha la palabra de Dios, no la conoce. Y es por eso también que... Vamos a saludar a todos los que nos estuvieron acompañando. María Gatica, Sandra Salva, mi compañera, Lupita Conde, allá en Tijuana. Raúl Barajas. Angélica Guzmán, Griselda Vera. Un saludo para todos estas nuestra personas. Hermana Pili. Pili de allá de la Jordana, Estado de México. Desde allá, nuestro pastor Francisco Vázquez. Tenemos también por aquí a pastor Claudia Gámez. Sí. Griselda Vera. Carlos García, nuestro pastor, hermano, también pastor. Iglesia Reparador de Portillos. Gracias, pastor, por acompañarnos. Carlos García. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. acompañaron. Carlos García, pastor del remanente Villa de Altamira, ahí en Tamaulipas. Sí, porque lo extrañamos el sábado pasado en la oración, sí. No nos acompañó, pastor, Sí. Espero que esté bien. Bueno, vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles por su atención a todos los que nos acompañaron por canal 34.5 Victoria TV, Cristo Viene. Y si usted desea ponerse en contacto con nosotros, si usted quiere seguirnos, tenemos también los sábados a las 8 de la mañana, Facebook y también por el canal 34.5. Sábados a las 8 de la mañana hacemos un programa de oración y de estudio de la Biblia. Si usted gusta, lo esperamos. Usted puede estar ahí desde la comodidad de su hogar, inclusive puede estar en pijamas, despeinado, pero puede estar escuchando la palabra de Dios. Y si tiene alguna necesidad de oración, háganoslo saber. El teléfono que yo tengo, ahí está, el de mi pastor y el del pastor de nuestra iglesia, Iglesia La Cruz de Bakersfield, en el 2400 de la Avenida California. Los esperamos para que nos conozca y usted vaya, nos visite, y si usted se siente cómoda, a gusto, allí tiene las puertas abiertas. Tenemos servicios en inglés a las 10 de la mañana los domingos, en español a las 11:15 de la mañana. Los esperamos para saludarlos y gozarnos escuchando la palabra de Dios. Si usted gusta mandarnos algún mensaje, el teléfono de mi esposa no aparece ahí, pero se lo voy a dar. Es el 661, el teléfono de mi esposa, la hermana Irma Osuna, 319-6246, sí, 319-6246. Es el teléfono de mi esposa, la hermana Irma. Estamos para servirles. Si usted necesita oración, estamos deseosos de poder ayudarlos y ponernos todos en manos de Dios. El diseño original de Dios para el matrimonio está plasmado en la palabra de Dios. Sígalo para que usted pueda tener una base sólida, la casa sobre la roca, que no cae aunque vengan vientos, tempestades, ríos. La casa no caerá porque está fundada bajo la roca. Su matrimonio, su familia va a estar fundada bajo la roca, que es Cristo. Yo le quiero dar las gracias a nuestro hermano Yatsiel de Gorreta. Él está aquí en vivo, vino a acompañarnos, tiene su día de descanso y dijo, yo estoy aquí. Gracias, hermano, por venir a apoyarnos. El hermano Juan Mandujano también ahí está presente. Amén, hermano, Dios le bendiga. Hermano Juan, saludos a nuestra hermana Virginia. Así es que gracias, muchas gracias a toda la audiencia de Canal 34.5 Victoria TV. Que Dios les bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima cita, lunes aquí a las 8 de la noche, sábados a las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes grandemente.